Buenas noches, gracias por venir. Como ya saben, este es un concierto que estamos haciendo a beneficencia para el Hogar de Niñas de Santa Victoria.
que vivía sola en una parcela retirado de Quillagua, hacia arriba. Y ella tenía estas palomas, vivía con un caballero, después se murió el caballero y quedó ella sola. Y bueno, se cuenta lo que decía de que esta señora tenía un romance con otro caballero que vivía en el pueblo, que tenía una cuanta se llama una ribera muy grande. Y él empezó trabajando. Prácticamente tenía yo dejado y después pelearon. Se abrieron. Este caballero le porque quedó ciego. Después tuvo un problema con los y así la señora que falleció, pero ella usaba, se ponía acá, se tapaba la nariz, Yo los conocí cuando tenía como 15 años, era como el 97, un verano, como cuando recién empezó a salir el canal Rock and Pop, y ahí como que lo empecé a escuchar. Y me parece que fue como en un programa del Rolando Ramos, así como La Alcantarilla Gaseosa, algo así. Y después vi como una presentación de ellos, no sé, no me acuerdo cómo se llama el programa, La Llave Inglesa, puede ser, no sé. Y ahí como que los vi y como que ahí enganché, pues. Entonces primero tenía como el cassette del Pornostar, ¿cachai?
¿cachai? Entonces después ya cuando empezaron a salir los CD ya y como que compré el CD de Pornostar. Entonces estaba yo en ese tiempo en segundo medio, en el colegio. Bueno, estudiaba en un colegio de monjas, ¿cachai? Entonces era como nada que ver. Entonces cuando llegué en marzo de ese año era como súper extraño porque nadie cachaba, pues, a Pánico, más que yo, de mis compañeras, eran como todos obviamente así como inclinadas como al pop. Entonces fue como, hasta que encontré de repente una amiga que me apañó ahí en las tocatas Pánico y todo el cuento. Pero al principio fue así como algo súper personal, así. Como que onda yo y mi mamá y mi familia que estaban a Pánico, que lo odiaban, le cargaban, y bueno, a esta altura ya yo que debe estar así, ultra acostumbrado. Y la primera tocata yo creo que fue como ese mismo verano. Me acuerdo que un amigo que vivía como al frente de mi casa me dijo, oye, ¿sabéis qué? Pánico va a tocar, que también cachaba Pánico, que lo conocí por lo mismo. Y me dijo, oye, aquí cerca, en el Taller del Sol, qué sé yo, vamos, vale como 2 lucas, ya, vamos. Entonces esa fue como la primera presentación y era, bueno, el Taller del Sol es como bien feíto, pero ellos como que hicieron en el escenario una estrellita, así era harta performance igual. Entonces como que en ese tiempo, ahí fue como mi primera tocata y fue así como, wow. Y entonces ahí como que ya enganché y dije, no, esto me gustaría volver a verlo. Entonces ahí fue como la primera tocata, pues en realidad, cuando estaban presentando Pornostar todavía. Nada más que Pornostar era. Entonces habían como hartos chicos Pánicos, así, todos con su onda, con sus pelos así pintados y su vestimenta así como de chico raro, entre comillas. No sé, como de hartos colores, ultra brillantes, así, bien estrafalarios. Yo en realidad como que siempre me he sentido así como una nóchica Pánico, por lo mismo, ¿cachai? Porque nunca he seguido como la estética de ellos, así como en cuanto a la ropa. Después de ese tiempo como que pasó igual, harto tiempo en verlos de nuevo. Porque por lo mismo, porque tenía 15 años, mi mamá no me daba permiso, ¿cachai? ¿Cómo te vas a ir para allá? Y que como que te vas a venir y no sé qué, no sé cuánto. Entonces como que ahí hubo que transar un poco. Dije, si tú te sacas buenas notas, vas a ir. Mira, es que en ese tiempo era como bien estilo Cramps de ellos, porque el Eduardo andaba como sin polera, ¿cachai? Con unos pantalones súper ajustados, los labios pintados, así como delineador de ojo, mucho negro, así. Entonces eran como, aparte de presentación, era como performance, a ellos les gustaba jugar con eso. Tuvieron hartas presentaciones así, incluso me acuerdo que en la Plaza Brasil tocaron también como en traje de baño, así, bien loco, así. Cada uno con, no sé, la Carolina con bikini, los otros con zunga, así, como, casi con el patito y las alitas, ¿cachai? Entonces como que en ese tiempo siempre se manejaban así igual. En las primeras veces que yo las vi por lo menos ya, sí, siempre había como una performance y ellos como que siempre se preocuparon de eso y hasta ahora yo creo. Así. Mira, al principio como que no me impresionó, como que lo que más me impresionó sí fue como la gente más que ellos como banda, ¿cachai? Así como de ver minas besándose y locos también, ¿cachai? Entonces como que en ese tiempo como que igual no me dio, o sea, como que no lo tomé mucho en cuenta porque como que lo vi entre comillas normal, ¿cachai? O sea, siempre he visto y hasta ahora lo sigo viendo, entonces como que no tengo rollos mucho con la ambigüedad ni nada, ni nunca quise experimentar nada así, pero no, en realidad no me pasa nada cuando veo a alguien así como medio ambiguo, no, en realidad como que no me afecta mayormente en mi vida. Así. Mira, yo pienso que había como de todo un poco, así, y hasta ahora sigue siendo igual, ¿sí? Pero más que nada antes en el Pornostar habían como hartos punks, sí, más que gente ambigua realmente. Ya después ya cuando ya tenía como 17, 18, ahí como que ya lo fui viendo más, ¿cachai? Porque ya pude ir a lugares ya más tarde, ¿cachai? Tenía como más acceso a otras tocatas y en otras facetas de ellos, porque de principio obviamente que elegía todas las tocatas en la tarde, por lo mismo, entonces en ese momento el público era como la misma que yo, ¿cachai? Nadie tenía 18,
nadie te vendía copete, ¿cachai? Entonces como era como re piola, o si lo traía de tu casa. Con No Estar era como harto sexo, drogas, rock and roll, chicas bonitas, mucha playa, mucho ser. Y ya después ya fueron como evolucionando en ese cuento de las letras, en todo caso. Yo pienso que Rayo al Ojo alcanzó el equilibrio entre letra y música. Es el disco que más me gusta a mí, entonces igual siento que Por No Estar igual marcó una generación, pero siento que Rayo al Ojo para mí es como el disco más importante de ellos, por la evolución de las letras, la música, ya se olvidaron de las playas, las chicas bonitas, y yo pienso que esa fue una buena época de ellos. A pesar de lo que la mayor gente dice, que Por No Estar es el mejor de ellos y qué sé yo. Yo igual a mí vacilé mucho Por No Estar, pero era como más para carretear, más para estar con los amigos, más como para estar como en la onda de ellos, así de carretear toda la noche. Pero siento que Rayo al Ojo como que alcanzó, o a mí me despertó como otras cosas en la banda que antes no las sentía. Entonces, por ejemplo, Las Cosas Van Más Lento, así, una canción que a mí me gusta mucho. Siento que igual avanzaron, y eso es algo que muy particular de Pánico, que cada disco es distinto. O sea, y como así fueron avanzando los discos, también se fue como renovando el público. O sea, porque el Rayo al Ojo ya no estaba en la misma gente que estaba en el Por No Estar, ¿cachai? Y lo mismo pasó con el Telepatic y ahora, ¿cachai? Entonces, poca gente se ha mantenido como en el camino de ellos, ¿cachai? Porque ya como que ya después esos discos como que la gente sentía que no los representaba, ¿cachai? Entonces, no, que se vendieron y qué sé yo, no sé. A mí me gusta esa canción porque es como... mira, en su momento como que la sentía que era como una crítica también al medio, ¿cachai? Porque como que en una parte dice, las cosas van más lento y creo que es normal, ¿cachai? Por eso mismo, porque ellos sentían que iban así como dando pasos pequeños, pero que como aquí no los pescaban mucho, ¿cachai? Entonces ellos se movían mucho y no sentían como también, no tenían sello, tenías que hacerla toda por las tuyas, ¿cachai? Tenías que preocuparte de generar tocata, lanzar discos, ver los locales, hacer los flyers, ¿cachai? Entonces siento que es como una crítica, y ahora es como una canción así como del recuerdo mía en general, bien personal, ¿cachai? Mira, yo nunca me he sentido una chica Pánico, de hecho hasta ahora no me siento una chica Pánico. Lo que sí siento que Pánico siempre ha estado como de una u otra forma en mi vida personal, ¿cachai? Y que se han dado las cosas así y que ha sido súper natural y que no he buscado nada, pero así como chica Pánico, no, en general no. Antes quizás porque era como más fan, más así como pegada con la onda Pánico, pero ahora no, realmente no sé, una chica Pánico como que yo les tengo como harto cariño, porque en hartas épocas de mi vida ha estado y de una u otra forma siempre está. Entonces, como lo que te comentaba anteriormente, ¿cachai? Que ahora como que los amigos que conozco, los conozco también por Pánico y todo el cuento, entonces siempre de una u otra forma, siempre Pánico está, aunque yo no lo busque.
Hola. Hola, hola.
rico con ustedes? Sí. Qué placer, gracias. Qué bueno estar de vuelta aquí al puerto. Viniendo de París, de Francia, especialmente para verlos. Cruzando el Pacífico, el Atlántico, para invitarlos al Transway. Al Trans-Pacific Transway. ¿Están listos? Aquí viene el rock and roll. El grupo se formó en el 94, cuando Carolina y yo llegamos a Santiago. Contactamos a Sebastián, que es mi primo, que toca batería. Contactamos a Cristóbal, que era un chico que habíamos conocido unos años antes en un viaje. Y así fue como empezamos. Ensayábamos, o sea, cuando nos conocimos en Ñuñoa, Cristóbal vivía en Ñuñoa y nosotros vivíamos cerca por Avenida Grecia, entonces como que nos juntábamos por ahí, no me acuerdo, así ensayábamos en La Rocola. Empezamos a ensayar en La Rocola, que era un club de Bellavista, y que arriba del club había como un sector que estaba habilitado para que las bandas puedan ensayar. Y entonces, bueno, ensayábamos ahí y eso fue en el 94. Gracias. Ahí en ese entonces nosotros, bueno, yo estaba tocando en bandas con Carolina en París y teníamos un grupo que se llamaba La Meta del Cielo, con el que tocábamos harto y que de alguna manera era como una especie de primicia igual sonaba ya como parecido a lo que iba a ser Pánico después. Había como una especie de actitud y de escritura que ya se parecían un poco a lo que iba a ser. De hecho, habían temas como Fútbol que los estábamos tocando. Yo estaba estudiando en una facultad de arte en París y Carolina está estudiando también en una facultad donde ella está estudiando filosofía. Y vinimos a Santiago en el 92 porque mis padres, que vivían en Francia desde un tiempo ya, se habían vuelto a vivir a Chile y entonces como que nosotros los fuimos a visitar para ver cómo se había instalado en Santiago y así fue como fue el primer contacto que tuve con Santiago. Entre el 87 y el 94, el 86 y el 92 nunca vine. Estuve en el 80, incluso en el 85 creo que estuve acá. Hacía mucho tiempo que no venía a Chile. Y nada, pum, como que con gente que conocíamos nos empezamos a cachar la onda de Santiago y una cosa que nos sorprendió en ese momento fue que había una efervescencia muy particular que no había en París, obviamente, pero que
que se sentía que estaba directamente relacionado con una hueá que estaba pasando como en el país, ¿cachai? Y en ese sentido lo encontré un poco parecido a lo que había pasado en España como en los 80 cuando fue el final del franquismo. Estas son unas postales así como coleccionables de la Laberinto, ¿sí? De una presentación que tuvieron. Me parece que esta misma, no sé, no estoy segura. En general antes como que las regalaban todas. Estos son unos flyers como de la Pascua Pánica, un local que ya no existe. Hicieron 2 porque este fue el primero, no les gustó, así que lo cambiaron por este verde. A mí me gustó más este verde en todo caso. Aquí, bueno, fue como la despedida de ellos, donde hicieron hartas cosas en general, así como una retrospectiva y todo un cuento, sí. Harta, estuvo Florcita Motuda, me parece, no recuerdo quién es más, pero igual estuvo. La despedida de ellos fue como en el 99, pues. Fue en el 99 cuando estaba como a punto de salir el Telepatic, me parece. Y antes habían hecho como una presentación en las raras tocatas de la Rock and Pop, así como las maquetas de esa presentación. Y esto fue como, esto estuvo buenísimo, esto es Holden y Pánico, en el Anfiteatro del Bellas Artes, estuvo muy bueno. Igual poca gente fue, cuando casi nadie conocía a Holden acá. En realidad nadie lo conocía. Eso fue como re poca gente. Ese también es otro de la Laberinto. Hay que mostrar una diaponovela, Dimensión Mimosa. Entonces tocaron hartos DJ y también está el Philip también tocando como DJ. Y el Vicente Sanfuentes también, que tenía como colaboraciones con ella. Este es como uno de los favoritos míos. La Batuta, una doble presentación. Como Pánico era igual como una banda así como para quinceañeros, así que hicieron como en la tarde y en la noche. ¿Sí? Entonces obviamente que en la noche yo no podía ir porque no tenía 18 años aún, entonces muy complicado. En la despedida de ellos. Y bueno, esta foto me parece que también salía como en la página de ellos igual. Esta foto igual en la de pánico.cl antes de irse. Esto también no sé dónde fue realmente, no lo recuerdo porque no sale o sea, sale la fecha pero no sale el lugar. No lo recuerdo exactamente. Y esto fue algo de la Batuta. Tampoco pude ir porque obviamente no tenía 18 años. Entonces era como complicado así, en eso. Y esto también no lo hicieron como un póster grande en la Zoom. Pero no me recuerdo haber ido a esto, sí. Yo creo que también por lo mismo. Y esto me parece que fue como junto con las postales. O jueves 9, esto es lo mismo, claro. Jueves 9 de septiembre. Exactamente lo mismo. Debe haber sido un laberinto. No lo tengo muy claro, pero pienso que fue el Laberinto. Y esto fue, bueno, un ciclo donde habían hartas bandas y tocaron en la Escuela Moderna de Música. Entonces ahí fuimos con una amiga, sí. Porque claro, era a las 9, no era como tan restrictivo en ese aspecto como de edad. O sea, sí me acuerdo que fue. Y aquí están como los discos. El clásico Bruce Lee. Bueno, según cuentan ellos, este es como un póster que vendían como en San Diego, entonces como que ellos lo escanearon y le pusieron pánico.
y nada tan producido tampoco. El disco en sí, el color me gusta porque es como rosadito, bonito, así. Entonces vienen como 5 temas nomás. Esto me lo firmaron cuando firmaron una vez como en la feria del disco. No me acuerdo qué año sí, pero como que lo supe por pura casualidad en realidad. Como que alguien me dijo, oye, ¿sabéis qué? Parece que Pánico va a estar firmando autógrafo y no sé qué. Y así como que lo vi en el diario y dije, ay, es ahora, sí, ya, voy. Así. Y como que saqué todos los discos y agarré unos flyers, como que se los llevé así. Entonces, ahí como que tuve mi oportunidad. Bueno, este disco igual lo tengo súper viejo, está súper carreteado. Yo cacho que deben ser por los años y porque igual antes como que los prestaba N a todo el mundo. Y ahora no, pues ya como que ya bueno, los pasé a MP3, entonces como que ya estos discos ya como que ya no salen de mi casa, ¿cachai? Bueno, y antes Pánico se vestían coach. Es un detalle muy frico. Este también vienen los mismos temas de este, pero vienen también los del canciones. Quiero ser atractivo y hartas como pelas de cable en todo caso. Y este es como un single que salió. Después del Pornostar me parece. También lo vi por casualidad, onda en la feria del disco y lo compré. Cuando antes vendían como hartos singles, así, de hartos bandas. Igual está como con la carátula original, o sea, con la carcasa súper mala. En realidad no lo quería cambiar por lo mismo, porque son como recuerdos así. Producido, ¿sabes? El Rayo al Ojo igual es un disco, yo pienso que es como el mejor disco de ellos, no solamente por la estética que alcanzaron acá, sino que por las letras y hubo como una evolución en todo caso, entonces como que en ese momento como que cambió el público, del Rayo al Ojo a Pornostar, como que siempre fue como, cada disco fue como renovando gente. Entonces como que quedó súper pocas personas frecuentes, digamos. Este es como una compilación, un sello español. Entonces aquí
igual es como el mismo formato del otro. Y bueno, tiene la particularidad que tienen como las letras de las canciones. Sí, es bonito este disco, me gusta. Me gustan los colores que tiene, la forma. Ay, esta foto me acuerdo yo que estaba en la página de ellos de antes. Sí, esta foto. Igual me gusta esta foto, porque es como blanco y negro en la feria. Como que ellos rayaron un tiempo en todo caso como con la feria. El Telepatic ya no estaban de hecho acá ya. Entonces, este disco igual llegó como masivamente también, porque los otros en realidad no eran como muy masivos. Generalmente estos discos así en este formato como que los vendían las mismas tocatas. Este yo me acuerdo que lo compré en el Euro, sí. Pero este yo me acuerdo de haberlo comprado en una tocata. Entonces, igual también la gráfica es bonita de este disco. La foto. En una botillería. Esta foto también la subieron un tiempo en la página de ellos. Pero ya no era .cl. Sí. Acá igual, pues, como una serpiente. En general siempre se han destacado con una linda estética y como que se preocupan harto de su imagen y de la producción de sus discos. No sé si ahora estarán haciendo como estos mismos flyers ni nada de eso, pero antes yo me acuerdo que sí. Bueno, y este es como lo que yo tengo, por lo menos lo último. Este disco es como... Igual llegaron súper pocas copias de en este formato, así con esta cajita. Lo compré como la extravaganza. Entonces, bueno, aquí salen como las fotos de ellos. Así que eso es como lo que yo tengo en realidad de Pánico, lo que he podido juntar como en el trayecto de mi vida. Como que me gustó mucho como la onda que había. Y nosotros que ya estábamos tocando en grupos y que teníamos como ganas de hacer algo con la música, pensamos que de repente podía ser una buena idea ir a Santiago y armar como una especie de proyecto artístico como pelacable, ¿cachai? Y ese fue como el objetivo con el que después en el 94 llegábamos. Yo dejé de estudiar después del 92, cuando volvimos de este viaje. Yo dejé de estudiar y empecé a trabajar. Entonces así fuimos también como preparando el viaje, porque para poder venir igual necesitábamos dinero, ¿cachai? Como que o sea, igual cambiar de país es complicado. Y además queríamos llegar con el dinero como para poder armar rápidamente un disco, ¿cachai? Como ya veníamos con la idea de hacer un disco.
eso era una cosa que nosotros queríamos hacer. Nos encantaba Sonic Youth, por ejemplo. Nos encantaba mucho la música garage de los años 60, psicodélica, como de la costa oeste de Estados Unidos. Todas las compilaciones Nuggets, todo eso. También nos gustaba, mucho la New Wave y la música como de Nueva York, Suicide, los Velvet, los Modern Lovers y cantidad de grupos así como de la escuela de los Velvet Underground. Y también música española de los años 80 que fue una música muy buena, se hizo en España, ¿no? Parálisis Permanente, un grupo que se llama Caca Deluxe, que fue como un primer grupo de rock como medio punk, es parecido como a los New York Dolls, pero español, y es como del 1980, ponte tú. Y en ese momento yo conocí, el SEA me dijo que andaba buscando un guitarrista, que se le había ido Juanito Zapatilla. Y entonces ahí me fui a probar con fui un par de ensayos chico y en Taller El Sol en ese tiempo. Ellos ya habían sacado Pornostar, Pánico ya había sacado Pornostar y tenían grabado canciones para aprender a cantar. Entonces al fondo yo llegué justo cuando salió Sergio. Hicimos una pequeña gira para promocionar ese disco que en realidad es impromocionable porque es super low-fi, y fuimos a tocar un poco a regiones. Hicimos una primera toca en Taller El Sol y tocamos harto en Laberinto. Fuimos a Talca, Valpo, a tocar así, fin de los 90. Eso fue el 97, mayo del 97. Salió el aprender a este disco, Canciones para Aprender a Cantar, y en realidad ahí empezó mi etapa en Pánico. Mientras estábamos tocando este disco, empezamos a escribir el Rayo del Ojo. Entonces a fines del 97 estaba el Rayo del Ojo listo y fuimos a grabar a Argentina. Grabamos 6 temas allá en el estudio supersónico de los Soda Stereo. Y después volvimos a Santiago y grabamos la otra mitad del Constantinopla con Carlos Cabeza. Y ese fue en realidad mi primer disco que grabé. Y este es como el vinilo. Bueno, este vinilo yo me lo compré igual en La Extravaganza. Eran como unas 3-4 copias. Y estuve mucho tiempo sin escucharlo porque yo no tengo dónde escuchar vinilo. Entonces se me ocurrió la brillante idea de... En ese tiempo yo estaba como súper pegada en el Perdido en el Espacio. Entonces como que hablé con el Jaime y le dije como la posibilidad de que onda mostrar el disco y que me lo grabaran, ¿cachai? Entonces el Jaime me dijo, oye, pero ¿por qué no lo presentáis tú? Y qué sé yo. Y ahí fue como mi primera ida a la radio, ¿cachai? Por Pánico igual, entonces fue como bacán. Entonces ahí recién pude escuchar así como por primera vez el vinilo, ¿cachai? De hecho no lo he escuchado nunca más en vinilo. Es lo más loco eso.
Pánico salió, bueno, pues claro, llegamos entonces a Santiago y ya rápidamente con Cristóbal y Sebastián como que se armó una weá muy buena, ¿cachai? Como que Cristóbal estábamos muy en la misma onda y teníamos ideas bastante parecidas a lo que queríamos hacer, ¿cachai? Y también la idea de relacionar lo que estábamos haciendo con arte, ¿cachai? No una weá del comercial, o sea, eso como que ni se hablaba de eso, ¿cachai? Como que no era un tema. Estábamos muy de acuerdo con eso, entonces como que queríamos realmente hacer algo estéticamente interesante, ¿cachai? Entonces el nombre obviamente era súper importante y yo me acuerdo que no sé, yo tenía un par de nombres así, pero no sabíamos mucho y una noche como que estábamos probablemente en la casa de los papás de Cristóbal, ahí como tomando cerveza y buscando el nombre, la verdad. Entonces yo me acuerdo que había propuesto Terremoto, pero Cristóbal me decía, y Carolina, o sea, me decían, no, es muy setentero, ¿cachai? Es como de hard rock, y es verdad, igual como Terremoto suena muy mal. Y después Cristóbal propone Pánico, y como que decimos, no, es como muy metalero, ¿cachai? Es como Pánico, no sé, suena como metal, así. Entonces después Cristóbal había propuesto Metrallet. Yo creo que era cool Metrallet, era como violento, sí, pero no era tan violento lo que estábamos haciendo. Y nada, quedamos en nada porque la verdad fue como, fue un huevo, sí, quedamos en nada. Pero me despierto el día siguiente y pienso que ya el Pánico es un muy buen nombre, en realidad es más, nos encantaba Jodorowsky a nosotros, ¿cachai? Entonces como que contaba que era cool. Y no sé, como que lo estuvimos hablando con Carolina, ¿cachai? Como que así quedó, Pánico. Este cómic venía con el rayo al ojo. Tú comprabas ahí el rayo al ojo y te regalaban el cómic. Es como una historia así, como de unos marcianos que vienen a invadir la Tierra. Y yo no me acuerdo mucho de eso, que como la historia. Es como más o menos eso. Los que están como caricaturizados. Claro, la patrulla Pánico y todo el cuento. Entonces aquí está el Juanito Zapatilla, la Carolina, el Eduardo, el Tatán Cavernícola. Sí. Me parece que ya en este tiempo ya no está el Juanito Zapatilla, pero no sé por qué lo agregaron al cómic. De repente como que sale un cura, algo así. Lo cool de todo esto es que la escena justamente era súper destroy, que en París y en Europa, o sea, bueno, yo vivía en París y viajaba un poco a Europa, estaba en París y
la escena, el rock, estaba pasando todo en el sentido en que todos los grupos venían y se veía mucho concierto, ¿cachai? Hay mucho concierto, pero de alguna manera era tan normal que ya la gente no... son parte de la escena, pero de una manera muy diferente, ¿cachai? Aprecian la música de otra manera, es como mucho más adulto, ¿cachai? De una manera. En cambio aquí la weá era una weá que nadie sabía cómo funcionaba, ¿cachai? La gente se electrocutaba tratando de enchufar una weá. Era muy puta roots, ¿cachai? Era una weá así que se hacía la weá como se podía, y eso yo lo encontraba demasiado cool, lo encontraba increíble. Eso me parecía, y había también una noción de peligro cuando se iba a tocar, como que llegaba gente así muy peligrosa que le pegaba a otra gente, y ella la weá así como que, no sé, no me gustaba, pero también encontraba que le daba una existencia muy real a la escena, ¿cachai? Se estaba realmente viviendo la weá. Y la gente era súper loca, como que todo el mundo tomaba mucha droga y todo el mundo tomaba y todo. Y entonces se armaban, los carretes eran realmente como muy alucinados. Y nosotros nos sentíamos bastante bien en eso porque era como lo que estábamos buscando de una manera, queríamos como hacer algo como psicodélico, ruidoso y rápido, como una mezcla de las cosas que nos gustaban en el fondo. Pero la escena, claro, mezclaba los géneros, digamos que por ejemplo tocaba La Pose Latina, que era un grupo de hip hop, con por ejemplo Super Sordo, que eran como bien amigos, y tocaba Pánico y tocaba Entre Calles, así. Tocábamos mucho, éramos ensayos, teníamos una semana, teníamos numerosos ensayos, entonces los temas se maduraban mucho, tocábamos y se armaban. Habían temas que venían un poco ya como las cosas van más lento, yo en realidad le hice ciertos arreglos, pero la mayoría de los temas que se escribieron ahí se hicieron en sala de ensayo, o sea, después había una cierta línea conceptual, que es Pánico, y ahí tratábamos de meter un poco la onda, pero fue una estética que se armó ahí en el Cuatro Paredes, en la sala de ensayo, y ahí se fue gestando el sonido. Suena como se grabó más prácticamente ese disco, ¿no? Hay ciertos pasajes, ciertos elementos más de fineza de postproducción, pero no hay mucho pincelazo. Digamos, ese disco no tuvo, digamos, un objetivo estético determinado. Se fue armando, el grupo sonaba así porque la escritura tenía una cierta longitud, tenía un color, ahí estaban el tipo de sintetizador que ocupaba Francisquinho, era tal, mis sonidos eran de tal manera, los beats iban en cierta dirección, entonces ponís todo eso en una olla y sale Rayo Loco. Las letras, claro, también, yo me acuerdo de ese tiempo, estábamos muy influenciados, todos estábamos leyendo mucha ciencia ficción y estábamos todos en una volada muy onda, un poco místico-científica. Por ahí van un poco las letras de Eduardo y los sonidos también, como medio extraterrestre. Almodóvar había una estética kitsch en el grupo, pero Rayo Loco era un poco más maduro, o sea, tampoco de repente Pornostar iba más por ese lado. Después lo que se hizo en Rayo Loco era algo más sónico, como te digo, los referentes que te di, va más por ahí que una cultura pop más almodovariana, que está más en Pornostar, por ejemplo.
no sé, pues había referencias más como al espacio, a la ciencia, al trip, a las situaciones cotidianas, a lo banal también. Bueno, nosotros en verdad, mucho de la influencia nuestra no viene tanto de la música, en verdad, también viene mucho de la imagen y bueno, para mí personalmente mucho del cine. O sea, en general el cine me influencia mucho y a veces mucho más que la música, porque en el cine también hay música, entonces como que la música toma otra dimensión y por ejemplo en ese entonces nosotros había visto todas las películas de Almodóvar, desde las todas primeras hasta las últimas que había hecho en la época y me gustaba mucho eso, además que yo entendía harto como la onda, o sea, como la movida española, porque como que había escuchado muchos grupos, como que ese bueno mostraba cómo era la movida española y una cierta forma de expresión que era muy warholiano, ¿cachai? Y a la vez muy latinoamericano porque tiene mucho de influencia latinoamericana. Y a mí para mí eso fue como una especie de revelación muy grande, ¿cachai? Como que muchos temas que se trabajaron con Pánico vienen de cuestionamientos que me trajeron las películas de Almodóvar, ¿cachai? El rock en general era muy masculino, o sea, bueno, siempre es, pero digamos que la escena rock en Santiago era particularmente masculina, ¿cachai? Había muy pocas mujeres y había muy poca feminidad en general, ¿cachai? En lo que se estaba haciendo. Y había una temática que era una temática fuerte, que era una temática relacionada con, la sociedad chilena, los problemas sociales de Chile. De hecho, encuentro que en general los grupos de la época como Super Sordo tenían letras sumamente aceptadas que estaban haciendo algo realmente muy bueno. Pero nosotros no veníamos con ese rollo, digamos, ¿cachai? Nosotros veníamos con una weá que era mucho más pelada del cable, en el sentido de que no pescábamos mucho la realidad, ¿cachai? Estábamos más metidos como en nuestra weá, ¿cachai? Lo que pasa es que nosotros teníamos, en esa época teníamos 23 años creo, bueno, no sé, claro, era muy teenage. No todo era teenage, pero era bien teenage igual. No sé si era tan consciente, no era una estrategia para nada, ¿sí? Era como una estética, ¿cachai? Era una estética y esa estética resultó ser muy juvenil, ¿cachai? Pero adolescente. Claro. O sea, en el fondo, cuando yo tenía 14 años o 15 años fue cuando viví con más pasión, ¿cachai? La música que iba descubriendo. Después uno la va descubriendo de otra manera, entonces yo creo que en ese momento, en ese tiempo, como que yo así estaba directamente haciendo alusión a esa época que yo había vivido, ¿cachai?
Bueno, ese era nuestro look De siempre. día. Es lo que te decía, que es lo que te acabo de decir, que como que había era interesante para nosotros como diferenciar la weá, ¿cachai? Y justamente alejarla como de la seriedad de los grupos en general, para contar un poco la misma weá, pero de otra manera, en el fondo, ¿cachai? Un poco, o sea, finalmente estábamos todos comentando un poco lo mismo, ¿cachai? Pero ellos lo hacían de una manera y nosotros queríamos hacerlo de otra, ¿cachai? Ocupando el humor como lenguaje, ¿cachai? El humor, pero igual siempre diciendo las weas, ¿cachai? Era algo que podía como generar como unas ganas de revolución, ¿cachai? Y eso a mí me gustaba mucho, como generar como que la gente como que se despierte un poco de la weá así y que salgan a carretear y que de hecho eso coincidió, ¿cachai? Eso que hicimos con Pánico coincidió con toda una vida que teníamos del 94 hasta el 97, así fueron 3 años de pura fiesta todo el rato, entonces estábamos metidos como en esa weá, ¿cachai? De liberación sexual y todo. Y lo cantábamos, ¿cachai? El orden fue así. Nosotros queríamos tener un manifiesto, ¿cachai? Como algo que explicara qué era Pánico y hicimos esa canción que se llama Chicas, Chicos, Pánico, donde sintetizábamos como una actitud de vida, ¿cachai? Y a partir de eso hay gente que empezó a decir que eran chicos y chicas Pánico. Y ellos se formaron el look como leían el manifiesto, ¿cachai? Y después lo interpretaron a su manera cada uno. Igual siempre íbamos a repartir el flyer al Portal Lion, a Providencia, todas esas partes así. Y en ese tiempo como que justo el Eduardo trabajaba en Rolo Records también, entonces como que íbamos para allá y conversábamos un rato, y nos íbamos como a la costanera después como a tirar la talla. Pero claro, fue así como con el tiempo. Claro, lamentablemente después como que pasó un tiempo que ya igual como que nos alejamos todos, porque ya mi amigo que repartía los flyers como que ya filo se aburrió, qué sé yo, y como que ya... Y justo coincidió la fecha en que ya ellos como que ya se querían ir, ya se estaban radicando. Entonces igual seguimos yendo a las tocatas, pero ya no fue como esa relación así como de ir a la casa con ellos, comprarse los pijamas, se fue haciendo el aseo. Haciendo el baño, se con los guantes, haciendo de aseo y todo. Nosotros íbamos a la casa que es Cheregua antes, íbamos a buscar los flyers. Entonces era como ya repartame esto, bueno, ustedes ya saben, era como la ruta así como Eurocentro, algunas tiendas y Portal Lion, así. Pero era como ya nosotros te anotamos la lista y por eso iba como siempre. ¿Cuántas veces? Como unas 15, 20 veces, ¿no? Que yo recuerdo. Es lo que a mí me da a parecer, porque cuando uno los saluda igual les digo hola, ¿cómo están? Y se dan el tiempo de conversar contigo, aunque sean pelas de cable, igual siempre están ahí como contando sus cosas, no sé, de Francia, de cómo les va y qué sé yo. Entonces como que siempre hay una como
buena relación igual. No así como estrecha como así como de súper amigos, pero igual te escuchan y te conversan. O sea, no son una banda tampoco así que no deja pasar a los fans y a alguien que quiere que le firmen los discos y ellos los dejan entrar y están ahí tomándose fotos todo el rato, entonces como agradable en ese aspecto. Pienso que igual la relación que tienen acá con la gente igual es como súper estrecha, aparte que la gente igual como que les tiene harto cariño y bueno, ahora ya no soy tan fan tampoco, pero antes sí, pero bueno, yo pienso que es como uno va cambiando de repente, entonces, pero yo siento que Pánico siempre ha estado como dentro de mi vida en general, o amigos que como que conocí recién y qué sé yo, y casi todos mis amigos de ahora así como que los conozco por Pánico, ¿no? De una u otra forma siempre como que en mi vida influyó como Pánico, aunque yo no lo busque igual. Ahora igual esto que está en el documental también, porque así que ahora no sé qué, te tinca, qué sé yo, o sea, soy así como súper casual, en realidad no he buscado nada y eso me gusta en realidad. ¿Qué pasa? Porque yo no busco entrar al backstage, ni estar con ellos, ni nada, sino que como que las cosas se dan y me gusta eso que se hace de esa forma, más casual, en realidad. Ese tiempo Pánico tampoco era un grupo tan conocido, o sea, tocábamos en Huachica, era siempre onda pulso, o sea, partíamos en Van para allá a tocar en un pub miserable, en Linares, como en Yayay, Valparaíso, o sea, no había, tal vez después tocamos en cosas, lugares más grandes, después claro, más hacia el 2000, 3 años después tal vez, ahí 3-4 años después yo creo que ya Pánico se había hecho un nombre y tocábamos en escenario un poco más grande, pero yo me acuerdo el 97, 98, o sea, no recuerdo haber hecho grandes escenarios. Sí, tal vez nos invitaron a un par de festivales y sí, había cierto renombre, tenía cierto renombre el grupo, pero no, en realidad no me cambió nada, tampoco, siempre fui bajo perfil. Pánico tenía un público que estaba en una especie de, claro, un redescubrimiento de una cierta libertad que se había perdido. Era un pequeño destape que tuvimos en Chile. En esa época era súper efervescente a nivel creativo y la gente estaba, no sé, hacía valer un poco su libertad y Pánico en ese sentido estaba ahí y posicionado haciendo lo que estaba haciendo y el público respondía, o sea, había un feedback fuerte y después la evolución que tuvo el grupo a nivel con respecto a su público, el público maduró, creció, después las nuevas generaciones se interesaron en la banda y bueno, el Pánico hoy en día está haciendo otro tipo de música, pero sigue siendo Pánico y el sello también nosotros maduramos y ya no estamos haciendo las mismas locuras que antes, o sea, o las hacemos de otra manera. Y nos interesa buscar nuevos horizontes, o sea, de hecho mandamos demos a México, Estados Unidos y Francia, recibimos feedback de Francia y finalmente nos encargaron más demos, mandamos, funcionó y hubo un trato con Sony Francia. Sony Francia nos propuso hacer un disco en Nueva York. Se grabó ese disco ya con Andrés Levin en el 2001, fin del 2000. Y el disco salió el 2001 en Francia y nosotros nos fuimos para allá a instalarnos en Francia para sacar el disco y promocionarlo. Después nos quedamos allá, o sea, cada uno tenía sus planes, pues hicimos la gira del disco y después hubieron ciertos cambios en el grupo, se fue Philippe Boisier, seguimos tocando
nos metimos un poco más de nuevo en el rock, como vuelto un poco a las raíces. E hicimos un par de EPs, muy un poco en la onda mixta también, con elementos un poco, hay unos temas medio surfer, una onda un poco más folk también. Ice Cream, que tiene una onda media suicide, como Asia, hay un tema trópico del cáncer que era una onda un poco más beat surfer, y otros temas más como Santiago Son, por ejemplo, son de ser. Después esos temas los reinterpretamos y los sacamos en Subliminal Kid. Era como una especie de utopía así que teníamos y que funcionó durante un tiempo, de tener como, de vivir en el lugar en que todo se generaba para nosotros, ¿cachai? Teníamos el sello y vivíamos todos ahí, bueno, en la época, si hablamos de la época de Pornostar, nosotros vivíamos ahí con Cristóbal y con una chica, teníamos el sello abajo. Y muy cerca vivían como estos amigos que estaban todos haciendo como diseñadores, habían pintores, estaba Miki, los fiscales, todo medio metido como en el under, ¿cachai? En una weá como metidos en el under. Entonces como que ahí en ese barrio se generaba una weá así muy constructiva, ¿cachai? Por el tiempo que llevábamos trabajando como en la música y estando en la weá, habíamos conocido a gente que trabajaba en la Embajada de Francia y habíamos seguido un poco las manifestaciones como culturales que eran financiadas por el Estado francés en Chile, ¿cachai? Y que nos parecieron ser como basuras, ¿cachai? Como que nos parecieron reales basuras, entonces como que montamos un proyecto para que a través de la Embajada de Francia ellos nos ayudaran a financiar proyectos franceses que a nosotros nos gustaran en Chile, ¿cachai? Y fue el caso de Holden, que sacamos, bueno, el primer disco y que los ayudamos a venir a Chile a tocar, y fue el caso de Bosco también. Y de alguna manera fue el caso de Tobías Alcayota que aprovechamos de trabajar con esos financiamientos. Combo Discos es un sello, no es un verdadero sello, nunca fue un verdadero sello, ¿cachai? Fue simplemente una manera, una estructura que nos permitió a nosotros hacer las cosas que necesitábamos hacer, ¿cachai? Y hacíamos oficio de sello en el sentido en que, bueno, sacamos varios discos de Pánico y los promocionábamos y lo difundimos, pero también hicimos el trabajo de distribuidor, porque nosotros mismos íbamos a dejar los discos a las tiendas para que se vendieran, y también hacíamos el oficio de booking, porque trabajábamos con grupos extranjeros como Suárez, ¿cachai? El otro yo, Holden, Pánico, y hacíamos las fechas, buscábamos las fechas por aquí, por allá, ¿cachai?
era artesanal porque era hecho con poco dinero, ¿cachai? Entonces generalmente veíamos el dinero que teníamos y veíamos cómo hacer lo más posible con ese dinero, ¿cachai? O sea, cuando se hizo Canciones para aprender a cantar, directamente lo hicimos con un dinero que le sacamos a EMI, porque los jóvenes no habían hecho unos afiches, que los jóvenes tenían que hacer por contrato unos afiches que los jóvenes no habían hecho, y cuando se rompió el contrato, yo le dije a Carlos Fonseca, le dije, bueno, por lo menos págame los afiches, o sea, dame el dinero de esos afiches. Y bueno, me dio el dinero de los afiches, y que eran como, no sé, $400, ¿cachai? Pero con $400 hicimos Canciones para aprender a cantar. Y ese disco lo vendimos mucho, porque estábamos aprovechando de la ola de Pornostar que funcionó bien, ¿cachai? Como que Pánico igual funcionaba, tocábamos harto, entonces teníamos los discos de Canciones para aprender a cantar y vendimos harto y no nos costó tanto dinero, y teníamos un auspicio de Coach. Era súper difícil, pues, bueno. O sea, de hecho, Carolina y yo y los otros Pánicos también mantuvimos siempre pegas, ¿cachai? Durante mucho tiempo. Yo trabajé como barman en el Puro Chile de la época, que era un bar que estaba cerca de mi casa. Carolina trabajaba en la tienda de ropa, después yo trabajé en la disquería y después, entonces como que el dinero que entraba, o sea, era muy difícil, o sea, entraba y lo volvíamos a ocupar, ¿cachai? Ponte tú, toda la época que fue de Canciones para aprender a cantar, estábamos todos trabajando, sí, y el dinero que entraba con los discos de Pánico lo íbamos guardando, y eso nos sirvió para hacer Radio Lojo, ¿cachai? Que lo fuimos a hacer a Argentina, y que lo hicimos en Chile, que fue un disco que costó caro, ¿cachai? Se fueron en el estudio, pasajes de avión, toda la weá. Entonces, no ganábamos realmente dinero, pero sí los discos lograban traer el dinero de vuelta como para que la weá se mantenga, ¿cachai? Entonces, en ese sentido funcionaba, pero siempre teníamos que trabajar. Como te decía, hoy día soy una persona como abierta a que todo me pueda interesar, ¿cachai? Bueno, por ejemplo, el trabajo que hicimos ahora en el norte de Chile fue un trabajo que me obligó a estudiar como la geografía de una región de Chile y a buscar historias y a conocer un poco el pasado, y esa weá me influenció mucho últimamente, ¿cachai? Como de cantidad de historias que han pasado ahí, y eso para mí tiene un poder estético fuerte, ¿cachai? Pero también a veces escucho weas rock, ¿cachai? Me gusta un grupo que se llama Liars, me gusta un grupo que se llama Tear Hunter, otro que se llama Wild Pals. Esas son las weas de rock que escucho, pero también escucho cantidad de weas que no son rock, ¿cachai? Música etiopiana, de Irán, música japonesa. Pasó un tiempo, hubo un pequeño receso en el grupo, hace como 9 meses. Sí, estábamos en Francia. Es que ese tiempo también Eduardo y Carolina tuvieron su hija, y entonces como que paramos el grupo un tiempo, que igual era un poco el final de la gira del Telepathic Sonora. Entonces ahí Carolina tuvo su hija, tuvimos también un receso natural, periodo, pasamos de una etapa a otra. Y nada, pues todos seguimos haciendo nuestras cosas, tocando. La vida igual era compleja como para detenerse. De todas maneras, trabajamos en otras cosas. Yo igual como recién llegado me tocó trabajar un poco en diferentes cosas. Yo en realidad de formación en sonido y un poco en cine, traté de trabajar un poco en eso, pero al final las pegas que hacía ahí trabajé en un teatro, como acomodador, trabajé en una pizzería. Igual yo particularmente estuve como 2 años sin papel, entonces fue súper difícil. Después me inscribí en la universidad y hice 3 años de música, y de ahí para obtener papeles, y ahí tuve un par de proyectos más musicales, músico de sesión. Hemos tocado en weas grandes, teloneando, por ejemplo, los Franz Ferdinand tocamos frente a 8.000 personas, 10.000 personas, o festivales, 15.000. Hace no mucho tocamos en Concepción
al aire libre y era gratis, no sé, había como 30.000 personas. Después, si tú sigues un concierto solo, Pánico, tal vez en París, no sé, después llegarán 200 personas. En Inglaterra se puede hacer una buena París, menos parecida. Igual está bien, encuentro. No, allá, claro, igual cierta gente nos conoce, los medios, ya bueno, ya hemos sacado un par de discos. Pero sobre todo después de Subliminal Kill, ya la prensa más especializada nos conoce. Entonces, si bien llegamos como anónimos, ya digamos, pasamos a un grado, digamos, superior. Yo creo que el disco ya, que es el último disco que ya está hecho, estamos esperando sacarlo. No sé, pues, yo creo que va a ser, veremos cuando salga, pero la idea es hacerlo mejor que el disco anterior, estar tocando para una vitrina un poco más grande y hacer lo que no hicimos antes, ir a Estados Unidos, volver a México. Sí, sacamos el disco en México, hicimos un par de giras allá y nada, resultó bien, estuvo bueno. Los mexicanos son bien locos, entonces se armaba bien el cuento ya. Después, nada, pues sacamos un sello súper chico, entonces era como súper underground, pero hay mucho mexicano que nos escribe y nos sigue y sigue nuestra andanza. Entonces, nos gustaría ir a Los Ángeles, San Francisco, New York, tocar allá. El terremoto lo vivimos en el norte. No, la impresión fue una impresión irreal, en verdad, porque estábamos, o sea, una impresión de irrealidad, porque estábamos muy metidos como en este trabajo, ¿cachai? Y estábamos en lugares muy alejados de todo, ¿cachai? Desierto y un pequeño pueblo con un pequeño fuente de soda, no sé, ¿cachai? Con una tele prendida y con las imágenes de Santiago, las más caóticas, uno miraba afuera y era como todo el desierto, era como ver imágenes de Haití, ¿cachai? Era como ver imágenes de otro país. Entonces, sentíamos una distancia, ¿cachai? Y a la vez muy impresionados de ver toda la destrucción, ¿cachai? Toda esa gente que estaba sufriendo enormemente, así, bueno, y con miedo, toda la weá. Y luego volvimos a Santiago y ahí como que empezamos a sentir realmente como la weá alrededor nuestro, ¿cachai? Pero lo que viene, nada, el disco tiene temas distintos que una onda media parecida, que Subliminal Kill, pero está mejor grabado, yo creo que va a sonar mejor. Está mezclado por otro gallo, Gareth Jones, que también es un monstruo de la producción. Le dio su toque. Si es posible, en la medida que se trabaje mucho y de calidad, y al mismo tiempo puede ordenarte bien, que la dispersión está a la vuelta de la esquina, o sea, trabajas con mucha gente y yo creo que es importante concentrarse en ciertos proyectos que rindan y después por periodos también, o sea, yo personalmente tengo trabajo al lado, pero sigo trabajando en la música sin claudicar y en realidad la música que me gusta hacer, o sea, y lo que sé hacer también, o sea, a mí no me nace estar haciendo balada para la radio corazón, porque no sé hacerla. Pero es convicción y labor y locura. Yo trabajo como ingeniero de sonido para la UNESCO en París y hago traducciones, hago música para películas y tengo otro grupo. El cotidiano igual hay que ganarse la vida de otra manera, claro. Pero la música ocupa una gran parte de mi vida. ¿Sí? O sea, el triunfo de la derecha es una hueá terrible para mí, obvio. Pero creo que de las hueás malas de Chile es justamente todo el aspecto político que también en el tiempo de la concertación era literalmente asqueroso, ¿cachai? Entonces creo que de alguna manera también es el fruto de una cultura que llegó a Chile en los años 80, ¿cachai? Los Chicago Boys no son
cualquier weá, ¿cachai? Esa weá fue una especie de nazismo, ¿cachai? Que llegó y una manera de ver el capitalismo de una manera muy exacerbada, ¿cachai? La mentalidad del weón que tiene que tener su auto y consumir y que finalmente toda la felicidad y todo se hace por el consumo, por la pertenencia, por tener cosas, ¿cachai? Esa cultura es muy fuerte, ¿cachai? Muy fuerte aquí. Y es de las cosas que a mí me cargan, ¿cachai? Como que encuentro que el país debería ser mucho más espiritual, tiene todo para hacerlo además, ¿cachai? Pero bueno, el terremoto viene a poner muchas cosas en cuestión, ¿cachai? Muchas gracias. Queremos felicitar a todos ustedes, en especial a Ariel Núñez y a la gente de la Lobby que ha permitido este show. Muchas gracias a Lobby por venir. Esperamos estar de vuelta muy pronto a Chile. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias realmente de todo el corazón. Estamos muy tocados, emocionados.